Gracias. Muy buenas tardes ya aquí en Houston y bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se nos unen. ¿Por qué no nos haces un favor desde donde te conectas? Especialmente si estás en vivo, mándanos un saludo. Saludo desde y déjanos saber dónde estás. Nos gusta oír de ustedes, nos alegra que alguien puede ser edificado con esta palabra. Y por supuesto, a todos los que están aquí saben que están en nuestro corazón y que les amamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 14 al 18. Libro de los Hechos 26, 14 al 18. El apóstol Pablo nos va a relatar en sus palabras su testimonio, cómo él vino al Señor y cómo fue lo que Cristo le dijo. 14 al 18 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, algunos dicen que iban en caballo, otros que iban a pie, como sea, cayeron a tierra. Eso es lo importante ahí. Bueno, lo notorio, no importante, pero lo notorio. Dice: cuando caímos, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. El aguijón era la agujeta esa con que le picaban al buey para que caminara. Y cuando el buey no quería caminar, pateaba la garrocha, pero se estaba haciendo daño porque la garrocha estaba filuda. Hubiera sido más fácil caminar. Fue lo que Cristo le estaba diciendo a Pablo: te estás haciendo daño por no querer caminar por donde yo quiero llevarte. Eso es lo que le está diciendo. Verso 15. Yo, dice Pablo, entonces dije, fíjate esta palabra: ¿quién eres, Señor? Nota lo que pregunta: ¿quién eres? Porque Pablo en ese momento, o Saulo como se llamaba, Saulo en ese momento no sabía quién era Cristo. Ahora, así hay mucha gente hoy. Debemos dar gracias a Dios que nosotros lo conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es algo glorioso, porque este señor, que era un fariseo, que era un estudioso de la Biblia, que era celoso de la religión y de los ritos y de todo lo que había que hacer por Dios, no conocía a Cristo, de tal manera que le tiene que decir: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero daba la casualidad que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, pero Cristo le dijo: es que ellos son yo, y yo soy ellos. Y cuando tú los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y acá aplica: cuando tú los criticas a ellos, me estás criticando a mí. Diga aucho, diga amén, ¿verdad? Así es, porque Cristo está en nosotros. Cristo, nos convertimos en uno con Él. ¿Han leído el verso que dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Entonces somos uno con Él, y por eso el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 16, pero levántate. Todos digan levántate. Dile a alguien: levántate, levántate. Esa es la palabra hoy que es clave. Levántate y ponte sobre tus pies. Acuérdense que estaban todos tiradotes allí en tierra. Porque para esto, diga para esto, esa es otra palabra clave ahí. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Esas otras dos palabras quiero que repita: ministro y testigo. Pero un poquito más fuerte, como que me quiere animar. A ver, ministro y testigo. Ajá. Para esto me ha parecido, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto
Hasta ese momento no había visto mucho, solo cuando apedreaban a Esteban, que resplandeció su rostro, porque él estaba ahí, y ahora esta luz que brilla, que casi lo ciega, y ahora esta voz que le habla y que le revela que Él es en los creyentes, pero dice, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto, pero luego dice, y de aquellas en que me apareceré a ti. Y a Pablo es uno de los que quizá más se le reveló Cristo y el que nos da quizá la revelación más amplia en el nuevo pacto de quién es Cristo en nosotros. Y él le habla eso. El verso 17, vamos hasta el 18 solamente, dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Esa es otra palabra clave ahí, porque Cristo le decía, levántate, te he puesto por ministro y testigo y te envío a los gentiles, porque en ese tiempo existían los gentiles. 18. Para que abras sus ojos. ¿Para qué fue enviado? Para abrir ojos. ¿Por qué? Porque los ojos de la gente estaban, como está la de mucha gente el día de hoy, como cerrados, oscurecidos, que no pueden ver. Pero Pablo, como ministro y testigo, fue enviado para abrir sus ojos, para que al abrir sus ojos se conviertan de las tinieblas a la luz. Fácil. Al no reconocer a Cristo, la gente vive como en tinieblas, no sabe lo que va a pasar, no sabe el futuro, no sabe qué me espera, pero cuando estamos en Cristo ya no estamos en esa crisis, sino que ahora sabemos quién es Él, amén, y qué tenemos en Él, y lo que Él nos ha concedido, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y luego dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese, esas dos cosas que están en la última frase se lee muy sencillo, se lee muy cortito. Pero ¿qué es lo que hemos recibido? Número uno, perdón de pecados. O sea, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya fueron perdonados. Ya, alguien dice amén. Amén. Pero aparte de perdón de pecados, dice que reciban herencia. Y los únicos que reciben herencia son los que el Padre quiere heredar. Y los que somos de Cristo, el Padre le ha placido heredarnos junto con todos los santificados. Bueno, hasta ahí leemos. Le puse por título al mensaje de hoy, ministros y testigos de Cristo. ¿Lo puede repetir conmigo? Ministros y testigos de Cristo. Ministros y testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo le dice a Pablo, te he puesto por ministro y testigo. Y yo sé que en este punto cualquiera de nosotros pudiera mencionar, hermano, pero no nos podemos comparar con el apóstol Pablo, porque por esto, por lo otro, porque él era muy grande, porque mira, en Cristo no existen jerarquías, Ni el pastor es más, ni el apóstol es más, ni el profeta es más, sino que todos estamos en Cristo por una sola cosa, por la gracia de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando le encarga a Pablo eso, nos lo encarga a nosotros como creyentes en Cristo también. Claro, cada uno tenemos una gracia, cada uno tenemos diferentes dones, y en el cuerpo de Cristo debemos de descubrir, y ya pronto vamos a hacer acá entre nosotros lo vamos a hacer los viernes, especialmente para que no se quede los viernes,
un descubrimiento de para qué Dios me ha hecho bueno a mí, a cada uno de nosotros. ¿Qué dones me ha dado? ¿Qué es mi deseo? ¿Qué son mis anhelos? ¿En qué tengo gozo en hacer por Cristo? Porque eso es lo que cada uno debemos estar haciendo, ¿no cree? Ahí le vamos a poner todas las ganas. Entonces no se quede. Yo quiero que el que viene los viernes no deje de venir, y el que no ha venido los viernes venga, porque esto va a ser explosivo para tu vida, para que salgas de ser simplemente un creyente que va a la congregación y te conviertas en un creyente en Cristo que sirve a Cristo, que busca cuáles son mis dones para yo poder entregárselos al Señor. Quiero decirte la primera cosa, manera de introducción, hablarte del poder del testimonio en Cristo. Pablo, cuando estaba hablando estas palabras, lo estaba hablando a un rey, al rey Agripa. Y era lo que Cristo le había dicho: te vas a ir con reyes, vas a ir. Y de pronto, rápido, se le presenta la oportunidad. Y uno dice, bueno, voy a entrar al palacio y me voy a presentar ante el rey. No, Pablo llegó de prisionero, pero al rey se lo pusieron ahí enfrente y le dijeron, a ver, testifícale, Pablo. No, pues Pablo como pato en el agua, ¿no? Rápido le cuenta su vida. Mira el verso 13 de ese capítulo. Y dice, esto es lo que él le está contando al rey. Dice, cuando a mediodía, oh rey, porque estaba delante de un rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Cuántos ven a Pablo contando su testimonio? Mire, testificar, amado hermano, de lo que Cristo ha hecho en nosotros es una cosa maravillosa. Orar por alguien es una cosa maravillosa. ¿Cuántos lo creen? Uno no sabe, no se imagina el poder que hay en una oración que tú hagas con fe, pero que puede ser una oración muy sencilla. Puede ser una oración tan sencilla como: Señor, yo te pido que respondas a la necesidad y que hagas un milagro en mi hermano. Y te lo pido por Cristo Jesús. Así de sencillita puede ser. Esta semana a mí me tocaba saludar o conocer a un hermano en Cristo que nos testificaba a mí y a otro hermano que iba conmigo, y me decía, dice, hermanos, dice, hace 22 años yo soy pintor de carros, dice él tiene un taller aquí en la Irvington, y dice, yo fumaba 2 cajetillas de cigarros diarios, y un día, dice, llegó un hombre, un hondureño, y me vio fumando y me quitó el cigarro y lo pisó y dijo, ¿por qué estás fumando? Tú eres pintor, esto es malísimo para tu vida. Y dice, yo me quedé así nomás, no supe ni qué decir, pero él dijo, voy a orar por ti para pedirle a Dios que haga un milagro en tu vida y dejes de fumar. Y le habló al hijo, y le, a ver, ven, ¿quién está aquí? Pues está mi hijo, ven acá, porque tú vas a ser testigo que Dios va a hacer un milagro. Oraron, Señor, que hagas un milagro. Y dice él, tengo 22 años de no fumar. Imagínese el milagro que sucedió porque esa persona se atrevió a orar por ese amigo y pedirle a Dios, Señor, hagas un milagro en esta vida. Y eres un testimonio vivo. Entonces, cuando oramos, cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchos no oramos porque, mire, entra el clásico, ¿y si no se sana? ¿Y si no se sana qué? Tú cumpliste con orar, ¿eh? Tú cumpliste con hacer lo que Dios te dijo. Ahora, hoy en la conferencia de la semana pasada, que yo no fui, pero oí parte de ella, escuchaba el testimonio de un predicador que decía que a un hermano Dios le había dicho, cuando él le dijo, Señor, úsame. Y le dijo, ok, cada mañana tú te vas a levantar y vas a empujar esta roca. Y dice, y él se levantó con una gran energía y le dijo a la familia, vengan, vengan, voy a mover esta roca. Y se puso ahí y la roca no se movió.
Y al otro día otra vez a empujar y no se movió. Y desilusionado como al año le dice el Señor, Señor, ¿y por qué me pusiste a que moviera esa roca si no se ha movido? Y dice que el Señor le dijo, pero yo no te puse que la movieras, más dije empuja. Hay una diferencia entre mover y empujar. Lo que tú tenías que hacer es ser fiel en lo que yo te había dicho. Ahora, cuando Él nos mandó a que nosotros oráramos por las personas, si sucede o no, ya no es nuestro asunto. Amén. Dios es el que se encarga de hacer el milagro, pero necesita vehículos para lograrlo. Pablo le dice, Rey, esto es lo que me sucedió. Mira también en el verso 19. Por lo cual, oh Rey Agripa, Agripa era su nombre, no es que tenía gripa, no fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, Rey, cuando Cristo me habló, yo inmediatamente fui a hacer lo que Él me estaba diciendo. Entonces, hay un gran poder en el testimonio en Cristo. No dudes en contárselo a la gente. No dudes. Tal vez lo que Dios ha hecho en ti podrás verlo como algo pequeño. Porque hay muchachas que han crecido acá en la congregación y yo he oído de gente que dice, pero yo pues nunca anduve en drogas, nunca anduve en pachangas, nunca anduve en fiestas así extravagantes. ¿Qué voy a decir? Pues vas a decir lo que Cristo ha hecho en ti y lo que Dios ha cambiado en tu vida. ¿Alguien dice amén? Primer punto, sus ministros sabemos quién es Jesús. En el verso 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la primera parte o el primer punto de este mensaje, que solamente traigo dos para su deleite y su información, para que se alegre un poquito más y ya tenga gozo y tenga paz. Sus ministros sabemos quién es Jesús. Diga fuerte conmigo, yo sé quién es Cristo. Amén. Y eso es maravilloso, eso es grandísimo. Nomás que nosotros a veces tomamos cosas en poco. Cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, y las tenemos en poco en nuestra vida, cuando en realidad debería ser mucho. Pero saber quién es Cristo es mucho. Dice en primera de Juan 2:14, por favor, porque en estas escrituras vamos a ver que nosotros conocemos quién es Cristo. Dice, os he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Note esa parte. Padres, le dice Juan, les he escrito porque ustedes han conocido. Diga, yo conozco. Yo conozco a Cristo. ¿Y por qué lo conozco? No porque yo me haya esforzado mucho, no porque yo haya estudiado mucho, no porque yo haya orado o ayunado mucho, no. Porque a Dios le plació revelarse a los que tienen fe en Cristo. Él se impartió en todos, pero el que tiene fe se le imparte Cristo. Y dice Juan, ustedes han conocido al que es desde el principio. Os he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Al siguiente verso, Juan 17:3, por favor. Estamos hablando que sus ministros sabemos quién es Jesús. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Cuando te pregunten, porque tú le dices a alguien, fíjate que Cristo nos ha dado vida eterna, yo le doy gracias porque Él me ha regalado vida eterna. Y la gente te va a decir, ¿y qué es la vida eterna? Y tú apréndete ese verso, haz una nota ahí en tu Biblia, porque es importantísima descripción de qué es la vida eterna. Y Jesús dice, esta es la vida eterna. No es otra cosa. No es que cuando te mueres vas a ir al cielo.
No es que cuando te mueres vas a ser inmortal. No, esta es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay gente que podría decir, pues yo conozco a Buda, sí, pero la vida eterna no está ahí. Yo conozco a Mahoma, yo conozco al maestro fulano de tal, pero la vida eterna está en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Cuando tú conoces a Dios y conoces a Jesucristo, o sea, sabes quién es, sabes que vive en ti, diga, vive en mí. Eso es tener vida eterna. Ya, desde ahorita. La vida eterna es algo que tenemos ya. Porque la vida eterna es alguien. Y la vida eterna es Cristo. Si yo tengo a Cristo, tengo la vida eterna. Porque tengo la vida de Él. Y la vida de Él no es vida temporal. La vida es eterna. El siguiente verso, por favor, Romanos 8:16. Estoy hablándote verdades que demuestran que los que sus ministros sabemos quién es Cristo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, y Espíritu ahí está con letra mayúscula, quiere decir que habla del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu mismo, su Espíritu en nosotros, dice, da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. A veces que nos levantamos con el pie izquierdo y decimos, ay, a lo mejor ni yo ni soy hijo, y me lavaron el coco y estoy creyendo que soy hijo y no soy nada, y entra el Espíritu Santo y te dice, no, tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos saben que así es? El Espíritu no te deja desviarte, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Dios, si somos hijos, es porque Él es nuestro Padre. Amén. Si Dios es mi Padre, es que yo soy su hijo. ¿Dice amén a eso? Y el que nos convence no es el pastor, no es el apóstol, no es alguien muy elocuente. El que nos convence es el Espíritu Santo. Porque tú, cuando sales de acá, debes de salir sabiendo eso, no porque alguien te lo dijo, sino porque el Espíritu Santo te da testimonio que nadie te puede robar. Y finalmente el último verso en ese primer punto, en Revelaciones o Apocalipsis 19:16, dice, y en su vestidura, y déjame contarle esto entre paréntesis, la mayor parte del libro de Apocalipsis, o casi todo Apocalipsis, es un libro que está escrito simbólico. Entonces uno no debe tomar eso como que hay un día viene el caballo blanco, que hay un día viene la ciudad, porque el caballo blanco es Cristo ya, que ya vino. La ciudad es la iglesia que ya está. Entonces no se vaya solo por lo que está escrito ahí, sino pídale al Espíritu Santo que le revele. Y en este caso lo que estamos tomando es que dice, y en su vestidura, está hablando de Cristo, y en su muslo tiene escrito este nombre, lo tiene Cristo escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que conocemos quién es Cristo, sabemos que Él es ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dirá un amén conmigo? O sea, nosotros no andamos dudando si Él es el Rey. Nosotros no andamos como mucha gente duda, no, pero es que Él todavía no reina. Y le dices, claro que reina. Si Él es mi Rey, porque Él reina en mí. Amén. Y porque Él es Rey de Reyes, pero también es Señor de Señores. Él es el que manda a todos. No hay nadie que escape de su dominio. Entonces, ese primer punto nos señala que nosotros, sus ministros, sabemos quién es Cristo, quién es Jesús. Y eso aquí es importante. El último punto, número 2, es que sus ministros nos levantamos por Cristo. Diga fuerte conmigo, nos levantamos. Y nos levantamos, amados, quiere decir en una manera simbólica
que salimos a hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, lo que Él ha establecido que nosotros hagamos en Cristo. En los versos 16 al 18 dice, pero levántate, estamos en Hechos 26, pero levántate, verso 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Nosotros tal vez no hemos visto lo que Pablo vio, pero hemos visto lo que Dios nos ha permitido ver a nosotros. ¿Alguien dice amén? Hemos visto las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Hemos visto el cambio que Él ha hecho en nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a testificarle a la gente. Porque para esto, dice, he aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Para librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué nos ha puesto Cristo? Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Te voy a decir para qué. Para que nosotros, como sus ministros, le abramos los ojos a la gente. Fíjate, qué cosa tan grande, ¿eh? Uno dice, no, pastor, ¿y quién soy yo para abrirle los ojos a alguien? Pues ya ves, Cristo nos ha puesto para eso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios necesita a alguien aquí en la tierra, como tú y como yo, alguien donde Él vive, que vaya hasta alguien que tiene los ojos cerrados o entenebrecidos. Y mira, te lo voy a decir así raspado, ¿no? El asunto es abrirles los ojos. El asunto es sacarlos de las tinieblas a la luz. Esa es la orden. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es ahí donde entra el Espíritu Santo para darnos la estrategia, la forma, la gentileza, el amor, porque no se trata de, a ver, arrímate para acá, te voy a abrir esos ojos, no, porque no son los ojos físicos, son los ojos del Espíritu que están entenebrecidos. Entonces ahí es donde entra que tú con la gracia que Dios te ha dado compartes una palabra, compartes un verso, compartes un testimonio, le compartes lo que Dios ha hecho contigo, le muestras que Dios es este Dios todopoderoso y grandioso. Alguien dirá amén, hermanos. Y cuando tú cuentas eso, porque Pablo es lo que está haciendo, contándole a Agripa lo que Dios le mostró a él y usando eso para abrirle los ojos a la gente. Entonces, si Pablo lo usa, nosotros tenemos todo el derecho de usar lo que Dios ha hecho en nosotros y decirle, mira, esto es lo que Cristo ha hecho en mí. Y a través de eso, la oportunidad, fíjate cómo te digo, la oportunidad se presenta para que la gente se le abran los ojos. A veces no, a veces va a requerir 2 o 3 dosis o 10 o 20. Cuando vas al doctor y dices, tengo flu, y entonces te da unas pastillas, ¿verdad? Y dice, tómeselas. Y tú vas y te tomas una y le hablas, doctor, no se me quitó. Y dice, ya se las acabó. No, ya me tomé como 2. Sígale. ¿No es cierto? Entonces, en Cristo, hermano, nosotros con una vez que le hablamos a la persona, no va a ser suficiente. Y a veces ese hablarle va a ser no simplemente para hablarle de Cristo, va a ser para hacer amistad con ella. Yo tengo un amigo que tengo ya casi un mes de estarle hablando y a veces me contesta y a veces no, pero no estoy hablándole todavía de Cristo porque todavía no llego ahí. Estoy hablándole para ser amigo de Él, para volver. Yo lo conozco de hace muchos años, pero hemos perdido esta relación por los trabajos, por etcétera. Y entonces estoy hablándole para
volver a reanudar esta amistad para cuando reanudemos la amistad poder hablarle de Cristo. ¿Alguien me podrá entender eso? Porque Cristo se predica efectivamente en relaciones, hermano. Gente que tú conoces. Puede ser relaciones del Facebook, porque ahora las relaciones son modernas, ¿eh? O sea, no importa que sean relaciones amigos en el Facebook, tú puedes desarrollar una relación de amistad con esa persona y no te aboraces. No te aboraces hablándolo luego de todo lo que la Biblia dice. Primero desarrolla y cómo estás y cómo está la ciudad, la familia, y qué bueno, que me alegra que estar platicando, y poco a poco ve compartiendo lo que Cristo te ha dado. Pero lo que buscamos, ¿qué es? ¿Qué es lo que dijimos que era raspado el asunto? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Abrir los ojos. Es que cuando dije ¿qué queremos? Me acordé de una marcha que andábamos un día. ¿Qué queremos? 2%. Cuando andábamos haciendo una marcha, 2%, imagínense, marchando por 2%. Nomás salió un árbol y me escondí cuando vi que 2%. Dije, no, hombre, pues 2% no es nada. Yo nunca había andado una cosa de esas. ¿Qué queremos entonces? Abrir, iba a decir 2%, ¿verdad? Porque eso se queda grabado. Queremos abrir los ojos de la gente. Ahora, hay otras maneras, o sea, hay muchas maneras. A alguien le podrás compartir una canción de YouTube. Mira, esta canción me recuerda a mí esto, me recuerda a mí esto otro, o le compartes un corto testimonio. Acuérdate, con la gente no le mandes la predicación del pastor Medina de 1 hora, de 2, porque no la va a escuchar. Mándale algo chiquito, ¿eh? Y los que tienen la habilidad de editar, yo no soy todavía bueno para eso, pero todavía, quiere decir que todavía tengo esperanza. Pero el que tiene la habilidad de editar, edita algo y ponle un pedacito cortito de algún mensaje que se habla ahí, que te habla tu vida, porque lo principal es que se revele a ti, amén. Porque conforme a eso tú se lo pasas a esa persona. Puede ser un libro, puede ser un pensamiento que alguien dijo, puede ser muchas cosas, amado hermano, pero todo eso lo que estamos buscando es abrir los ojos, número 1. Número 2, que se conviertan, o sea, fíjate esto, lo que quiere decir en mi traducción, que se convierta, es, hermana Claudia, que sean lo que ya son. Que sean, diga conmigo, que sean lo que ya son. Porque es evidente que en Cristo ya son amados, ya son salvados, ya son santificados, ya son perdonados, ya son justificados. Ellos no lo saben. Pero el hecho de que se conviertan quiere decir que van a descubrir lo que ya son. Y qué maravilla, hermano, que Dios nos use a ti y a mí para abrirle los ojos a alguien. Para hacerle es que suceda en esa persona ese cambio y que se convierta a lo que ya es, que salga de las tinieblas, porque las tinieblas quiere decir aquí el error, el engaño. Ellos viven igual que nosotros con este sol precioso que hace en Houston, pero espiritualmente viven en las tinieblas. Cuando Cristo llega y se revela en la persona, entonces ve la luz y entonces dice, esto es por lo que tú eres así. Por esta razón es que tú no fallas a la congregación, es que tú estudias la Biblia, es que tú oras, es que tú le agradeces a Dios, porque ahora se le revela porque sale de las tinieblas a la luz. Y también dice que les hablamos para que se conviertan o salgan de la potestad de Satanás. Si usted no vino el viernes, le recomiendo ver ese video que grabamos el viernes, porque le ilustré quién es el Satanás. Si me lo iba a traer, a lo mejor me lo traes ahí en el escritorio, hermana, hay una foto del Satanás, tú lo vas a ver.
Fíjese lo que va a buscar, una foto de Satanás. Sí, pero cálmate, Joe, me arruinas el asunto acá. Entonces, si no vio el viernes, le animo a ver esa ilustración porque es importante que Satanás no es lo que nosotros hemos pensado que es. Satanás todo lo que es una mentalidad de error. Dijimos el viernes, Satanás es un adjetivo. Gracias, hermana. Ten cuidado porque no te vaya a contaminar. Lo trae así lejecitos. ¿Quién es este tipo, hermanos? El diablo, ¿verdad? ¿Lo conocen? Diga, yo conozco a Cristo. Mira, el suertudo. Este tiene cuernos, cachos, le dicen en un lugar, ¿verdad? Tiene pata de gallo y pata de cabra. Por eso dicen, va a llevar patas de cabra, ¿verdad? Te dicen. Y tiene ese tenedor ahí y anda en calzones. Pero, pregunto yo, ¿este es el diablo? No. En la lotería, este es el diablo. Y nosotros hemos relacionado a un tipo como este cuando oímos el diablo. ¿A poco no? Cuando dicen, hombre, y estaba oscuro y yo sentía que el diablo andaba y ya sentíamos ese tipo rojo ahí. Y mire, por eso le animo a ver el viernes porque no quiero predicarlo todo, pero hablamos que Satanás es un adjetivo, que de una descripción. Por ejemplo, casa fea. Fea es el adjetivo, pero no es nada, es la descripción de algo. Y Satanás es la descripción de oposición. Todo lo que se opone es un Satanás. Si el esposo dice, voy a cortar la yarda, y la mujer dice, no vayas, esposo mío, no vayas, no vayas. Ese es Satanás. Santo Padre, dice una mujer, porque ya ella dice, ¿verdad? Es que así es. Cristo dijo, voy a ir a Jerusalén. Les avisó que iba a ir y que lo iban a matar y que le iban a hacer esto. Y Pedro le dice, en ninguna manera te acontezca. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Alguien se acuerda? Quítate de delante, apártate de mí. ¿Quién? Satanás. Pero Satanás, Pedro no era el chamuco rojo, pero era oposición. Cuando la gente vive en oposición a Dios, vive en Satanás. Por eso dice que se conviertan de la potestad de Satanás. La potestad de Satanás es la potestad de error. La gente que dice, yo sigo siendo el rey y aquí el que mando soy yo, en vez de Dios. Eso es error, Satanás. Y de esa potestad nos convertimos hasta decirle, Señor, yo me rindo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, rendidos a Cristo, ya Satanás no reina, porque Satanás no es nada, está destruido. Satanás es un adjetivo, es un pensamiento de oposición. Pero rendiéndonos a Cristo, la oposición se acaba y Cristo es el que reina. ¿Cuántos dicen amén? Y por último dice que reciban por la fe, y solo por la fe, en Cristo, perdón de pecados y herencia. Hay muchas más cosas que recibimos, pero por lo pronto, y esa es la paciencia, hermano, para no aventarle 10 filetes T-bone steak a una persona y decirle todo lo que sabes de la Biblia. Se va a indigestar. Entonces, pero aquí Pablo nos demuestra que hay mucho, él fue el que nos habló que somos bendecidos con toda bendición, que somos justificados, que somos santificados, que somos, tú sabes, hay mucho, pero por lo pronto él da en porciones, para que reciban perdón de pecados y herencia. Y así tú llevas a la gente compartiéndole poco a poco, diga poco a poco. Sí, porque no te aboraces. Concluyo entonces. Y digo esto, qué glorioso y maravilloso trabajo
nos toca a los hijos de Dios compartir estas buenas nuevas en persona, por teléfono, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde tú te desarrolles, donde tú te muevas. Qué maravilloso trabajo anunciar las buenas nuevas de Cristo. ¿Habrá alguien, siquiera alguien que diga amén? Concluimos en este verso, estos dos versos en 2 Corintios 2, 14 y 15. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cada cuándo, hermanos? ¿Estás seguro? ¿Y cuando me enfermo? Yo estoy en triunfo. Y cuando sale el vil colorado de la luz, yo estoy en triunfo. Porque mi triunfo no depende de las cosas terrenales. Mi triunfo depende de que yo estoy en Cristo. Y dice que Él me lleva siempre, y a ti también, en triunfo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, no en la religión. Alguien que dice, pastor, pero yo voy a la iglesia y no estoy en triunfo. Es que no es en la iglesia, es en Cristo. Nos lleva siempre en triunfo. Y luego dice, y por medio de nosotros. Diga, por nosotros. O sea, usa nuestra vida por medio de nosotros. Fíjate lo que sucede. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuántos han oído? Pasa alguien y trae un buen perfume y tú te quedas, wow, casi me mareo, porque oliste el perfume, ¿verdad? A veces que yo me pongo perfume y mi esposa dice, ya me dejaste como cucaracho fumigado. Porque, amados, el perfume de Cristo, pero no es así de olerlo con las narices, sino que el perfume de Cristo se huele con el Espíritu. Pero fíjate lo que dice el verso, que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sabes qué cosa es eso? Gente que dice, hay algo en ti que no sé qué es. O sea, no se pueden explicar, porque te quisieran decir que es que tú eres religioso, pero no te ven religioso. Te quisieran decir que tú eres de la religión, pero no, saben que tú no eres de esos, tampoco de los otros, pero que eres de Cristo. Pero lo que huelen es a Cristo y no saben qué es. Y alguien, mira lo que algunos de nosotros podemos pensar, pastor, pero es que yo, si es que no soy así que un gran hermano, y que no es por ti, es por la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo nos transforma, nos convierte en otras personas, y ese olor, tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta, porque cuando llegas a la casa, ¿verdad? Y que han fumigado, por ejemplo, así, huele fuerte, ¿cuántos saben eso? Y cuando entras huele mucho. Pero ya una vez que estás ahí, ya no huele. Y llega alguien y dice, oye, ¿cómo huele aquí? Pero tú ya no lo hueles. Y Cristo es así en nosotros, que estamos familiar con Él, porque Él está en nosotros, Él vive en nosotros, y para nosotros es normal conocerlo, pero la otra gente no lo conoce. Y dice, leamos el último, el 15, por favor. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esa parte es importante ahí. Para Dios somos, fíjate lo que tú eres, lo que yo soy. Repite esa frase conmigo. Somos grato olor de Cristo. ¿Qué somos, hermanos? ¿Y cuando no se bañó? ¿Qué somos? Somos grato olor de Cristo, porque ese olor no tiene que ver. Me hubiera olido ayer cuando yo andaba trabajando ahí en mi casa. No, olía a león. Pero todavía olía a Cristo, porque no se trata de algo que yo haga, sino que
Cristo nos ha hecho grato olor de Él. Dice, en los que se salvan. Y en los que se pierden, el siguiente verso dice, olor de muerte para muerte, porque no a todos les vamos a caer bien. No todos van a querer. Pero esos que no huelen bien a lo que tú hueles, cuéntalos como cuando tú y yo no queríamos tampoco de Cristo. Cuéntalos como alguien que todavía no conoce. Y no lo deseches. No te enojes con ellos. No los rechaces. Conozco una hermana que cuando le hablaba a la gente de Cristo y le decía bien, ¿cómo se dice? Bien amoroso. Mire, Cristo le ama, le lucha, gloria a Dios, y quiere que le... Y la persona decía, no, pero yo no estoy interesado. Que le vaya bien. Está perdido. O sea, se cambiaba la persona. Entonces, usted no va a hacer eso. Si la persona dice que no, respete, que diga que no, y dígale, ay, yo estoy aquí, mira, sigo disponible para compartirte de Cristo. Entonces, empieza hoy, hermano. Ya estoy acabando. Ya acabo. Empieza hoy. ¿A qué? A compartir ese olor de Cristo. Tómate un café con alguien. Invita a alguien. Mándale un mensaje. Haz una reunión en tu casa. Sé un tutor de alguien que viene a la congregación y que tú dices, oye, veo a ese hermano que a veces viene, a veces no. Veo a esa hermana que a veces viene, a veces no. Conviértete en tutor, tutora de esa persona. Ayuda a alguien a crecer. Te aseguro que vas a descubrir la verdadera felicidad en tu vida. Hay gente que está en la iglesia y está aburrida porque todo lo que hace es venir y oír el mensaje. No, hay algo más, diga, hay algo más. Y depende de nosotros estar buscando esas oportunidades. Te aseguro que esta es la mejor vida, compartir el glorioso mensaje de las buenas nuevas con alguien es lo más grandioso que hay. Y es para nosotros, hermano. En este día, ese es el mensaje que Dios me dio, que tú y yo somos ministros y testigos de Cristo. Cada persona que nos escucha, tú eres eso también. Conviértete en esa persona que se convierte en tutor de alguien, que testifica a alguien, que anima a alguien, que le abre los ojos y que lo transporta de las tinieblas a la luz. No sé si habrá alguien que saludar, Jaime, alguien que saludar. Gracias a todos, les amamos y damos gracias a Dios.